poquito y ahí va, ahí está grabando. Ahí te dejo, Betty. Bueno, entonces el saludo ya estuvo hecho previamente al inicio de la grabación para que no crean que nos saludamos. Y repasamos brevísimamente 2 clases anteriores. Tuvimos sobre Hobbes, la primera a cargo de Sofía y de Alejandro, que hicieron una introducción histórica y una introducción al modelo político moderno. Y el viernes pasado, que dimos la primera clase sobre Hobbes y nos metimos ya en el Leviatán. Y les pedimos, por favor, que leyeran sobre todo el capítulo 13 y el 14, y que en la medida de lo posible tuvieran disponibles hoy la imagen de la portada del Leviatán, que le íbamos a dar también una mirada porque lo amerita, porque se lo merece. Bueno, así que la idea es seguir hoy con este texto que les hemos dicho una y otra vez que es fundamental. Todavía. No solo en el siglo XVII, todavía sigue siendo centralísimo. Bien, entonces, el brevísimo repaso es el siguiente, que al final del capítulo 13, después de la caracterización dramática que hace Hobbes de la vida en el estado de naturaleza, explicamos que era el estado de naturaleza, no se lo olviden, Hobbes propone la salida a través de una pasión y la razón, el miedo a la muerte violenta que todos los seres humanos tenemos, porque compartimos justamente la igualdad y la posibilidad de matar a otro, todos, y por lo tanto pueden matarme a mí, y las leyes naturales que Hobbes en el capítulo 14 define como mandatos de la razón, sugerencias más que mandatos de la razón, indicaciones de la razón, dice Hobbes. Es decir, que si escucho mi razón, la razón dice que me conviene salir del estado de naturaleza para preservar la vida. Recuerde que también insistimos en que en el punto de Hobbes es la preservación de la vida, evitar la muerte y preservar la vida, no ya la vida buena ni la vida en el cielo, nada de eso. Y también en el capítulo 14 había definido algo fundamental, que es el derecho natural, es decir, ese derecho a todo que todos los seres humanos tenemos en el estado de naturaleza y podemos hacer cualquier cosa para preservar la vida. Y la cuestión de los derechos también la explicamos, esa radical novedad moderna de que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, nacemos con derechos. Siempre les explicamos que si ustedes abren la Constitución Nacional, la nuestra hoy, la Constitución Nacional está dividida en 2 partes. La primera dice derechos y garantías y la segunda del Estado. Es decir, que los derechos son previos, como en el caso de Hobbes, a la configuración del Estado. El Estado viene a preservar, garantizar, etcétera, eso que está dado antes, y está dado antes también en el texto de nuestra Constitución Liberal Democrática. Es decir, hasta ahí llega eso. Bueno, en el capítulo 15, en el capítulo 14, cuando Hobbes define derecho natural, libertad natural y ley natural, establece las 2 primeras leyes de naturaleza, que junto con la tercera son las que nos interesan a nosotros conocer y son las que tenemos que saber y entender. La primera ley, dice Hobbes, estoy leyendo en el 14, es un precepto o regla general de la razón que cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla, y cuando no pueda conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra. Buscar la paz y mantenerla, o defendernos con todos los medios. Buscar la paz y preservarla, que sería la primera ley de naturaleza, pónganla en relación con todo lo que ya sabemos, ¿no? La razón me dice que tengo que salir de ese estado de guerra y buscar la paz y mantenerla. Y si no, dice Hobbes, prepararse para la guerra. Si no hago esto, si no atiendo
este precepto de la razón. Prepararme para la guerra quiere decir que voy a seguir en el estado de naturaleza y por lo tanto tengo que pertrecharme, armarme, ¿sí? Poner, bien, seguridad. Pero lo fundamental es eso, buscar la paz por todos los medios y mantenerla. Primera ley de naturaleza. Y la segunda ley de naturaleza, fundamental también, dice que un hombre debe estar deseoso cuando los otros lo están también, y a fin de conseguir la paz y la defensa personal, hasta donde le parezca necesario, no hacer uso de su derecho a todo y contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres como la que él permitiría a los otros en su trato con él. Esta segunda ley de naturaleza, es decir, lo que la razón me indica, quiere decir que debemos estar dispuestos todos, en principio, todos los seres humanos, a abandonar ese derecho a todo del estado de naturaleza siempre que todos los demás también lo hagan. A ver, con un ejemplo burdo. Si todos los seres humanos nos tenemos que desarmar, que sería el equivalente a abandonar nuestro derecho a todo, lo hacemos siempre que todos lo hagan, porque con uno solo que quede armado, se desbarataría absolutamente la posibilidad de la paz. Seguiríamos siempre en estado de guerra, en estado de naturaleza. Espero que se comprenda y ojalá que si alguno de ustedes tiene una pregunta, abra el micrófono y lo pregunte ahora, porque estaría bueno que si no lo entienden, lo volvamos a explicar. Es decir, la segunda ley dice que tenemos que abandonar el derecho a todo, es decir, a hacer lo que nos parece para autopreservarnos, siempre que los demás también lo hagan, ¿no? Y contentarme con un espacio de libertad limitado. Segunda ley de naturaleza. Y la tercera ley de naturaleza, que está en el capítulo 15, dice: los hombres deben cumplir los convenios que han hecho. En esta ley de naturaleza consiste la fuente y el origen de la justicia. Y la injusticia no es otra cosa que el incumplimiento de un convenio, de un pacto, según las traducciones. La tercera ley dice que debemos cumplir los pactos, es decir, debemos cumplir con esa cesión de derechos naturales que en principio todos los seres humanos hemos realizado. Ese cumplimiento del pacto, dice Hobbes, funda la justicia, y el incumplimiento de ese pacto es injusticia. Fíjense ustedes lo lejos que estamos ya de una concepción natural de la justicia, como por ejemplo la de Platón o la de justicia divina de los autores cristianos, ¿no? Acá se trata de pensar la justicia en relación al pacto del cual todavía no hemos hablado nada, y ahora vamos a hablar. Sí, eso quería aclararlo. Si bien digamos, los pasos, entre comillas, que plantea Hobbes no pueden ser pensados como en una sucesión histórica, digamos, ¿no? Es como que es algo que como que pasa todo al mismo momento. Es importante que ustedes entiendan que si bien en este momento estamos todo el tiempo como arañando ya el pacto, todavía estamos en el estado de naturaleza, todavía no se ha pactado, ¿no? O sea, Hobbes está sembrando las condiciones para poder hacer el pacto, ¿no? Eso quería aclarar. Sí, Melissa fue la que preguntó si eso sería... ay, qué bueno que hay No, preguntas. Macarena Pérez. Macarena Pérez. ¿Los pactos serían los acuerdos políticos? Sí, los pactos... El pacto sería en principio el acuerdo político, al que ahora vamos a empezar a entrar muy lentamente. Porque en relación con eso que dijo Sofía, yo no quiero abandonar el capítulo 15 sin explicar algo que no es sencillo, que está entre los penúltimos párrafos del texto. Cuando Hobbes dice las leyes de naturaleza obligan en foro interno, es decir, nos ligan a un deseo de que se cumplan, pero en foro externo, cuando llega la hora de ponerlos en práctica, no siempre es así.
porque el que es hombre modesto, tratable, cumple todo lo que promete, etcétera, solo será presa fácil para los demás, procurando su propia destrucción, etcétera. A ver, ¿qué quiere decir foro interno y foro externo? El foro interno es un equivalente aproximadísimo a la conciencia de cada uno. Es decir, en conciencia pensamos, sí, vamos a cumplir los pactos. Voy a abandonar este derecho a todo y voy a respetar lo que pactamos. Eso para adentro. Pero Hobbes está convencido, dada la idea que tiene de cómo son los seres humanos, de que es difícil que los seres humanos cumplan con esto. El foro externo sería lo que realmente hacen los seres humanos. Cumplen algunas veces y cuando pueden incumplir, incumplen. Por lo tanto, el que siempre cumple sería, dice Hobbes, presa fácil del que quiere romper ese acuerdo. Esto se entiende, ¿no? Es bastante sencillo. Si los hombres son como son, egoístas, bien, orgullosos, competitivos, etcétera, eso que ya sabemos que había dicho, puede ser que no los cumplan, unos sí y otros no. Por lo tanto, ¿qué hace falta? ¿Qué hará falta para que esto que las leyes de naturaleza nos sugieren que cumplamos? A ver, que había una pregunta también por acá, perdón. No, Alejandro aclara que son actos fundacionales del Estado, no tienen que ver con... No, no te quería interrumpir, No, está Betty. bien, no. No te quería interrumpir porque era la idea que es un pacto fundacional, no un pacto como lo entenderíamos ahora de acuerdo político entre partidos, sino Exactamente, para construir y levantar un Estado. exactamente. Estamos, Sí podría entenderse como una asamblea constituyente ahora, sí podríamos entenderlo como una asamblea constituyente que decidiera levantar un Estado desde el principio. sí, de todos modos, cuando lo que dijo recién Sofía, que no hay que pensar en una cronología. Primero están los hombres matándose en el estado de naturaleza, que es una hipótesis. Después los hombres se juntan y deciden pactar, y después de eso se instituye el Estado. Lo que está haciendo Hobbes es justamente armar teóricamente, presentar teóricamente el surgimiento del Estado moderno. Y estoy más de acuerdo siempre con un intérprete de Hobbes, que es Sarkar, que insiste una y otra vez que el pacto es un acontecimiento discursivo, es decir, el pacto no es un hecho concreto que ocurrió un día que se juntaron en la plaza de la Plaza del Bombero en Paraná, y entonces dijeron vamos a ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera. Son las configuraciones teóricas más importantes del inicio de la modernidad política. Entonces, Hobbes dice que para que los seres humanos, dado que son como son, cumplan con eso que la razón indica y el miedo, etcétera, tiene que haber una espada pública. Espada pública quiere decir siempre en el vocabulario hobbesiano un poder coactivo político. El poder político del Estado. Eso es la espada pública, poder político, coacción pública. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa lo siguiente, que los seres humanos se deciden escuchar la voz de la razón y el miedo al mismo tiempo, y deciden ceder sus derechos naturales, abandonar los derechos naturales. Todos los seres humanos, todes, o todos los hombres, según como querramos, ¿a quién se lo ceden todo eso? A un tercero que se va a llamar soberano, que no pacta con nosotros. Es decir, acá la escisión que acontece es la siguiente, que por un lado quedamos todos los seres humanos que unos con otros pactamos, esa es la idea de Hobbes, unos con otros decimos, yo cedo si tú cedes, yo cedo si tú cedes, y así, y le cedemos todos esos derechos naturales, es decir,
ese extraordinario poder de hacer cualquier cosa, a un tercero que no pacta, a un tercero que Hobbes llamará soberano, un soberano que quedará por encima de nosotros que seremos los súbditos, que ese es el par político moderno que vamos a encontrar en Locke, que vamos a encontrar en Rousseau, que vamos a encontrar en otros autores que no vemos, de todo este conjunto de autores contractualistas. Ese momento extraordinario de cesión de derechos a un tercero que no pacta es lo que da origen al Estado político. Da origen al cuerpo político, da origen al soberano. ¿Quieren hacer preguntas, por favor, para no seguir, si es que hasta acá vamos más o menos bien? Pues, ¿podemos seguir? Sí, bueno. Entonces, en el capítulo 17, que también es un capítulo central, salteamos por ahora el 16, Hobbes va a dar una serie de definiciones importantísimas que son justamente la definición de cómo se instituye el Estado y qué es el Estado. Y cómo es el resultado de este acuerdo, de este pacto que establecimos todos los seres humanos unos con otros, menos uno que no pacta. Después vamos a ver por qué no pacta este soberano hobbesiano. Es decir, todos menos uno. Y otra figura igual que esta es la siguiente. ¿Pueden esos hombres que pactaron entre ellos no querer al soberano? ¿Y qué más? Decía algo más que... Es decir, ¿cómo se establece ese soberano? Bien. Ese soberano puede no quererlo y en principio digamos que no, que tendría que ser el resultado de una decisión voluntaria y racional de todos los seres humanos. No es una elección de un presidente, no pensemos en eso, que hay mayorías y minorías, estamos pensando en la escena originaria de fundación del Estado moderno. Todos Sí, perdón, sí. sí. Que, digamos, el soberano no es una persona particular, es decir, en relación a tu pregunta de si pueden no querer al soberano. El soberano es la figura, ¿no? Es la figura, de hecho, más adelante lo vamos a ver, Hobbes dice, bueno, puede ser una persona, una asamblea, obviamente que el modelo que él propone es claramente para una persona, pero no, digamos, a quien no se puede no querer, por decirlo de alguna manera, es a la figura del soberano, porque además el estado de naturaleza es como una amenaza constante, es un fantasma que está todo el tiempo amenazando a la posibilidad de qué pasa si no queremos al soberano, esto se disuelve y volvemos a esto, ¿no? De alguna manera, es como, entonces, no es una persona particular o como un presidente, sino que es la figura. Es como decir si nos puede no gustar la presidencia, por decirlo de alguna manera, y no específicamente o el Estado, digamos, claro, ¿no? claro. Eso tiene que estar siempre porque es, como dice Sofía, la única garantía para Hobbes de preservar la vida. En esta dicotomía entre guerra y paz, ahí se juega para Hobbes justamente esto. O estamos en el estado de naturaleza de guerra o pactamos en los términos que Hobbes considera que hay que hacerlo, y entonces tenemos paz y por lo tanto la posibilidad de una vida donde la amenaza de la muerte no sea constante como en el estado anterior. Pero en principio, eso siempre insistimos mucho, es racional y voluntaria la institución del Estado político. Es decir, los seres humanos deciden voluntaria y racionalmente dejar atrás el estado de naturaleza y pactar en estos términos. Entonces decíamos, todos menos uno que no pacta, y la cesión de derechos es también bajo la misma figura. Todos los derechos naturales menos uno es el derecho a la vida. Es decir, cuando pacto e instituyo el soberano, hay un derecho
natural que no cedo ni cederé jamás, que es el derecho a la propia vida. Es decir, si el soberano me manda a matar, encarcelar, si un ladrón me encuentra en la esquina, etcétera, ese derecho que no cedí me vuelve un ser humano habilitado para defender mi vida. Escaparle al soberano, irme. Eso también lo vamos a repetir varias veces porque en el texto aparece bastante. Pero es importante, si todos pactan menos uno, que es el soberano, cedo todos los derechos menos uno, que es el derecho a la propia vida. Y que es un derecho, por lo tanto, inalienable, como va a ser a lo largo de toda la modernidad hasta hoy. Ese derecho natural a la vida no lo cedo. Entonces, en el capítulo 17, que como dijimos recién, es fundamental y pedimos también una lectura muy atenta de todo el capítulo por parte de ustedes, Hobbes va a explicar cómo el pacto político pone en juego el paso de una multiplicidad de personas naturales, siempre en conflicto, a una persona político-civil única. De esa multitud de individuos pasionales, etcétera, que estaban siempre en pie de guerra en el estado de naturaleza, el pacto da paso a una persona civil única que va a terminar con esos conflictos. Bueno, entonces leo el comienzo del capítulo 17, que es sensacional, palabra horrible para este caso. Borro sensacional, que es un párrafo notable por el rigor teórico que tiene y por todo lo que dice. Y leo, la causa final, propósito o designo que hace que los hombres, los cuales aman por naturaleza la libertad y el dominio sobre los demás, aclaración, la causa que hace que los hombres, que son así, se impongan a sí mismos esas restricciones de las que vemos que están rodeados cuando viven en estados, es el procurar su propia conservación y consecuentemente una vida más grata. Es decir, que lo que pretenden es salir de esa insufrible situación de guerra que, como se ha mostrado en el capítulo 13, es el necesario resultado de las pasiones naturales de los hombres cuando no hay un poder visible que los mantenga atemorizados y que con la amenaza del castigo los obligue a cumplir sus convenios y a observar las leyes de naturaleza que hemos descrito en los capítulos 14 y 15. Hobbes se repasa a sí mismo acá. Se cita a sí mismo, dice, como dije en el capítulo 13, tal cosa, y como dije en el capítulo 14 y 15, tal cosa. Es decir, ¿por qué? La pregunta sigue siendo extraordinaria. ¿Por qué los hombres que solo quieren dominar a otros y son egoístas, etcétera, esos seres humanos, así como son, se imponen una restricción, se reprimen a sí mismos al instituir un Estado y un soberano y leyes, después va a decir? ¿Por qué lo hacen? Si en realidad nuestras pasiones nos inclinan a otra cosa. Bien, lo hacen, dice Hobbes, porque quieren vivir. Y entonces, acá hay un par de expresiones en las que tienen que detenerse un poco. Dice, no hay un poder visible que los mantenga atemorizados. Cuando no hay un poder visible, el poder visible es el poder del soberano, que cuando no está, nos matamos. Es decir, ha desaparecido por completo la figura del poder invisible que estaba en los autores cristianos, que era el que nos daba los mandatos y cuya observación era obligatoria para el cristiano. Ese poder invisible acá no está más. Es decir, no hago caso a ningún poder invisible, a ningún Dios que me esté mirando, que caigo en el pecado, etcétera, sino que lo que necesito es un poder visible que es el del soberano. Un poder visible, además, al que le tema, que me mantenga atemorizado
y que con la amenaza del castigo me obligue a cumplir los pactos. El soberano que instituimos entre todos los seres humanos, de todos los hombres, dice Job, ese soberano va a ser un soberano visible, después vamos a ver cómo lo llama un par de renglones más adelante, un soberano visible al que voy a temer, porque si no le temo y si incumplo, me va a castigar, igual que ahora. A ver si a alguno de ustedes se le ocurre un ejemplo. El soberano actual, que es el Estado y su poder coercitivo, que lo tiene y lo tiene por la Constitución. Bien, ahí policía, etcétera, todo lo que ya sabemos y que no nos gusta mucho, pero está. Si no cumplo, ¿me castiga? Sí, dice Melissa, me castiga. Bien, yo quisiera no cumplir. A veces, sí, eso dice Hobbes. Los seres humanos, en realidad, no quisiéramos cumplir todas esas cadenas que nos imponemos a nosotros mismos. Lo hacemos solo, dice Hobbes, por temor al castigo. Porque si no, ya sabemos, se nos ocurren millones de ejemplos, ¿no? Yo entraría a un museo a robarme un cuadro, por ejemplo. Entraríamos con Sofía a una librería y nos robaríamos unos cuantos Saquear libros. librerías, empezaríamos a saquear librerías. Exactamente. Bien, pero tememos al castigo, tememos al castigo del aparato represivo que nosotros mismos consentimos a partir de que nos hacemos adultos y entramos a formar parte de la ciudadanía, hacemos un pacto tácito. Bueno, entonces eso dice Hobbes. Y al final del capítulo siguiente dice, también frase conocidísima, los convenios, los pactos. Cuando no hay temor a la espada es, recuerden, el poder político, son solo palabras que no tienen fuerza suficiente para dar a un hombre la menor seguridad. Suelo enojarme mucho cuando veo todos los días en esto, todo en este momento de pico de la pandemia, a personas sin barbijo gritando en la calle, juntos, etcétera, etcétera, difundiendo los aerosoles que llevan el COVID. Bien, y cumplen no, porque no hay ninguna ley que diga que no lo pueden hacer. Hay sugerencias. Hay sugerencias porque el poder de policía, por lo menos no lo hemos visto, ¿no? No castiga, en el sentido en que lo está pensando Hobbes, a quienes incumplen esas sugerencias que hacen las autoridades sanitarias, etcétera, etcétera. El ejemplo es medio débil, pero a ver, Sofía, que está mirando con cara de si no me parece el ejemplo correcto. No, porque hubo detenciones en manifestaciones, así que en Buenos Aires, así que no me parecería del todo, pero sí, digamos, como son excepcionales, uno piensa que no son sí, está bien, está bien. No, pero digo, en realidad, no, es que me parece que igual el ejemplo vale en términos de que también que no hay temor a la espada, diría Hobbes, acá cuando... Sí, efectivamente, digamos, además, de alguna manera es como una, entre comillas, trampa también, porque justamente la definición de libertad hobbesiana va a ser aquello que no me es impedido. Entonces, como dice Betty, sí hay sugerencias, entre comillas, pero bueno, acá... sí. Acá no, acá una cantidad importante de la población lo usa si quiere y si no, no lo usa. Entonces, pero bueno, no me parece tal mal ejemplo. Justo hubo ayer, creo, o anteayer, detenciones de otras manifestaciones por eso. Pero sí, digamos, aquello que uno no tiene la certeza de que le van a caer con toda la espada pública, efectivamente pero además es también como una trampa, porque es la definición de libertad, ¿no? Entonces es como de hobbesiana. La hobbesiana. La hobbesiana, por eso, sí. Exactamente. Sí. De hecho, también a mí me parece interesante pensar ejemplos
en relación a, digamos, a ver, está bueno pensar ejemplos, siempre, esto yo lo aclaro porque soy una obsesiva con este tema, que nosotros demos ejemplos y pensemos, no quiere decir que el texto en sí no tenga cierta abstracción, que no puede ser todo el tiempo homologada, no, o sea, esto lo aclaramos, está bueno pensar ejemplos, además porque reactualiza el texto, pero hay que tener, parezco, bueno, una conservadora, pero hay que tener un cierto respeto por el texto también, ¿no? O sea, no todo es no todo homologable. Claro. Homologable y que podemos encontrar ejemplos todos los días. Exactamente. El esfuerzo de Hobbes es un esfuerzo teórico sin duda. Sí, exacto. Pero a mí me parece interesante pensar, digamos, cómo opera de alguna manera esta idea de la espada pública y de, por ejemplo, lo que sería el monopolio, ¿no? De la fuerza, de la violencia del Estado. Incluso, por ejemplo, cuando hemos visto en episodios, digamos, de la historia argentina por ejemplo, cuando se acuartelan la policía o cuando dice esta es zona liberada, y lo primero que pasa es saqueo, o sea, desaparece la propiedad privada de alguna manera, pero me parece que es un ejemplo, digamos, ¿no? De esa amenaza hobbesiana, ¿no? Que cuando acá en Entre Ríos pasó hace unos años, digamos, la policía dijo estamos de paro, no vamos a hacer nada, y hubo saqueo, bueno, no en la escala 2000-2001, pero sí, digamos, me parece un ejemplo de pensar cómo efectivamente la espada pública lo que hace es, de alguna manera, la amenaza de la espada pública hace que nos comportemos de determinada manera, digamos, y que cuando eso desaparece... Es lo que piensa Hobbes en realidad, esa idea de que la guerra civil es la desaparición del poder visible, en este caso el ejemplo de la policía que dice Sofía, y por lo tanto el estado de naturaleza aparece a los 2 segundos. Y foro interno y foro externo se hace presente otra vez en la discusión. Es decir, qué es lo que manda la conciencia y qué es lo que en realidad los seres humanos quieren hacer. Sí, claro. En esa desconfianza que tiene Hobbes sobre los seres humanos. Digo desconfianza, no digo otra cosa, no digo más que una especie de realismo antropológico que muchas veces se lo ha emparentado con Maquiavelo, y muchas otras veces hay toda una línea interpretativa que lo pone a Hobbes al lado de lo que se llama el agustinismo político. Es decir, si el Estado viene a ser el remedio a esta naturaleza caída y pecadora, en el caso de Hobbes sería que el Estado viene a poner remedio a este egoísta, competitivo y vanaglorioso que describió en los capítulos anteriores del Leviatán. Sí, lo que pasa es que también, yo no sé si lo dijimos esto la clase pasada, pero hay una característica importante del estado de naturaleza hobbesiano, que es que los bienes y los recursos son escasos. Son escasos, ¿no? Exactamente. Entonces, no es que hay un estado de naturaleza abundante donde cada uno... Después en parte, al principio. Exacto. Entonces eso también hace, me parece, a cómo configura, cómo se va configurando ese estado, porque obviamente al haber recursos y bienes escasos, sí, la disputa es mucho mayor, ¿no? Pero a eso algunos intérpretes le han contestado que aun si el estado de naturaleza no fuese de escasez en el caso de Hobbes, la disputa por los bienes sería la misma, porque una característica del egoísta hobbesiano es siempre tener más y tener lo que tiene el otro. Y que, por lo tanto, ¿no? Esa interpretación que dice que aún en medio de una abundancia nos comportaríamos para Hobbes igual. Bueno, son maneras interesantísimas de pensar cómo es esto que Hobbes pensar lo que Hobbes está pensando, ¿no? Bueno, los convenios, habíamos leído el fin del párrafo segundo, del 17, ¿no? Cuando no hay temor a la espada son solo palabras, digo que voy a cumplir y después no cumplo. Para dar un nombre y por lo tanto, aún contando con las leyes de naturaleza, y Hobbes dice que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarla, es decir, el foro interno, y si no, no. Si no hay un poder instituido, o ese poder no es suficientemente fuerte para garantizar nuestra seguridad,
Cada hombre habrá de depender, y podrá hacerlo legítimamente, de su propia fuerza e ingenio para protegerse de los otros hombres. Si no está esa figura, el estado de naturaleza es lo que sigue rigiendo, ¿no? Bien. Voy entonces a lo central de este capítulo, que son los dos últimos largos párrafos, que se llaman la generación del Estado. Y entonces Job dice, el único modo de erigir un poder común que pueda defenderlos de la invasión de extraños y de las injurias entre ellos mismos, es decir, de afuera y de amenaza de afuera y de adentro, dándole seguridad que les permita alimentarse con el fruto de su trabajo, con los productos de la tierra y llevar así una vida satisfecha, es el de conferir todo su poder y todas sus fuerzas individuales a un solo hombre o a una asamblea de hombres, que después lo vamos a retomar, que mediante una pluralidad de votos puedan reducir las voluntades de los súbditos a una sola voluntad. O lo que es lo mismo, nombrar a un individuo o a una asamblea de individuos que representen a todos, responsabilizarse cada uno como autor de todo aquello que haga o promueva, quien ostente, etcétera, y someter sus voluntades a la voluntad de ese representante y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia. Es una verdadera unidad de todos en una y la misma persona, unidad a la que se llega mediante un acuerdo, esta es la fórmula, famosa fórmula del pacto, que tienen que saber, por favor, de cada hombre con cada hombre, como si cada uno estuviera diciendo al otro. El como si acá es central, porque es la nota de lo hipotético, de lo que no sucedió realmente en una plaza. Pensemos como si. ¿Y cuál es la fórmula del pacto? Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando esa autoridad a este hombre o a esta asamblea de hombres con la condición de que tú también, unos con otros, le concedas tu propio derecho de igual manera y les des esa autoridad en todas sus acciones. Está escrito inclusive con letra cursiva, como para acentuar que esa es la fórmula del pacto en la que Job pensó y que no se les dijo jamás. Una vez hecho esto, una multitud así unida en una persona es lo que llamamos Estado, en latín civitas. De este modo se genera ese gran leviatán, o mejor, para hablar con mayor reverencia, ese Dios mortal a quien debemos bajo el Dios inmortal nuestra paz y seguridad. Fíjense que Dios mortal está escrito con minúscula y Dios inmortal está escrito con mayúscula. Job llama al soberano Dios mortal. Es una especie de oxímoron en principio, ¿no? Son palabras que se oponen entre sí, porque una característica de Dios es justamente la eternidad. Y Job dice Dios mortal bajo el Dios inmortal, es decir, el soberano jobesiano va a detentar, y lo explica en los capítulos siguientes, casi todas las características del Dios con mayúscula. Es único, es infalible, es todopoderoso, es el que imparte justicia, el que dice mío tuyo, etc. Entonces, Job se atreve a decir acá, a llamar al soberano Dios mortal. Gracias a esta autoridad que él es dada por cada hombre que forma parte del Estado, como llega a poseer y ejercer tanto poder y tanta fuerza, y por el miedo que ese poder y esa fuerza producen, puede hacer que las voluntades de todos se dirijan a lograr la paz interna y la ayuda mutua contra los enemigos de afuera. Y es él quien radica la esencia del Estado, al que podríamos definir así. Una persona no física, es una persona en el sentido de persona pública, figura pública, de cuyos actos por mutuo acuerdo entre la multitud, cada componente de ésta se hace responsable a fin de que dicha persona pueda utilizar los medios y la fuerza particular de cada uno como mejor le parezca para lograr la paz y la seguridad de todos. Paz y seguridad, que son las palabras clave del Estado jobesiano. Job dice que, cree que, considera que el Estado se funda para preservar la paz y la seguridad, y con eso nuestra vida.
Esta persona del Estado está encarnada en lo que se llama soberano, de quien se dice que posee un poder soberano, y cada uno de los demás es su súbdito. Soberano, súbdito. Y entonces ahora sí podemos ir a esto, antes de ir al capítulo 16. ¿Trajeron alguien? Ahora sí quiero que contesten. ¿Alguien buscó esto que les dijimos que lo busquen para la clase? Melissa sonríe y dice, no sé si lo tengo o no. Muy bien, ¿no? ¿Está ahí? No, pero es la tapa, es esta. Sí, Melania lo tiene, muy bien. ¿Quién más? Bueno, cuando estábamos en clase repartíamos uno cada uno. Hacíamos la tarea. Esta portada del texto de 1651 es la portada que Job le encargó a un conocido dibujante de la época y en la que por supuesto el propio Job participó, si no, no hubiese salido lo que salió. Es una especie de extraordinario resumen hecho imagen de las ideas del texto. Así que si lo tienen, lo vamos a revisar un poco porque, bueno, vale la pena y se ha hecho muchas veces. ¿Vos lo vas a poner, Sofía? O no sé, si lo tienen todos no hace falta. No, ya lo pongo, estoy buscando una que pueda ampliar para que se vea bien. Si todos hubiesen hecho la tarea que encargamos, el foro externo ahí tendría que haber obrado. Si el que no trae, el que no busca, va a tener una sanción. Y no fue así, fue solo una sugerencia. Bueno, en principio, si alcanzan a ver esto, ¿vos lo ves, Chakra? Mal. ¿Lo ves bien? No, muy difuso. No, se lo ve muy pequeño, Betty, pero no se lo ve mal. Se lo ve pequeño. Muy pequeño. Bueno, en principio decimos que esta portada, la de 1651, la primera cuestión es que hay una división en dos campos, un campo superior y un campo inferior. Y esta imagen admite... Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. Esa imagen permite que hagamos una lectura de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en cualquiera de los dos sentidos. Está perfecto, Sofía. En el campo superior, vamos a empezar por aquello, hay una escritura pequeñísima, arriba en latín, que dice, traduciéndola, no hay en la tierra un poder que se le pueda comparar. Y después dice, Job, J-O-B larga, 41-24, 42-24, que es un versículo del Antiguo Testamento que Job toma de la Biblia, del llamado libro de Job, claro, en el cual se describe a un monstruo llamado Leviatán, que tiene tanta fuerza que no hay nadie que le tema en la tierra. No hay sobre la tierra poder que se le pueda comparar. Job toma del Antiguo Testamento, es decir, de un texto conocidísimo por los ingleses, esta figura. Y lo primero que dice, no hay poder sobre la tierra, es decir, lo primero que indica es su extraordinario poder. Después, la figura que aparece abajo, que es una representación del soberano que emerge del horizonte, por arriba del horizonte, todo su cuerpo, que lo ven que parece un tejido muy tramado, en realidad, cuando lo miramos de cerca, son todos hombrecitos y parece ser que también hay mujeres están de espaldas a nosotros y mirando al soberano. Sí, eso es lo que en el gráfico no se alcanza a ver bien, Betty. Lo único que no se alcanza a ver bien es son los hombrecitos que componen el. Bueno, eso lo tienen que ver ellos, buscar en la web, ahí
millones Sí. de posibilidades de verlo grande, ampliado por pedazos. Bien, todos esos hombrecitos son los pactantes, y toda esa fuerza que tiene el soberano no es más que la suma, el resultado de todos los derechos y el derecho natural y la fuerza y el poder que cada uno tenía en el estado de naturaleza, que ha constituido esa fuerza y ese poder. Voluntaria y racionalmente, cedemos, etcétera. Nosotros somos quienes constituimos esa figura todopoderosa que es el soberano de Hobbes. Por eso tiene todas ese cuerpo abigarrado formado por los pactantes. Esos somos los pactantes. En una mano tiene la espada pública, es decir, la suma del poder político, y en la otra mano tiene lo que se llama el báculo papal, que es la suma del poder religioso. Es lo mismo que decir el poder civil de un lado, el poder eclesiástico del otro. ¿Por qué Hobbes tiene, el soberano de Hobbes tiene los dos atributos del poder, el político y el religioso? Porque después lo vamos a ver en el texto, una de los objetivos de Hobbes para lograr la paz es terminar con la cuestión de la doble obediencia que ya venía arrastrándose desde siglos atrás y que ustedes conocen por la figura de Tomás de Aquino. A quién obedecer en caso de una disputa, un litigio entre una orden del poder religioso. Si el Papa dice tal cosa y el rey dice otra, obedezco primero al Papa. Como para Hobbes esa disputa era una de las causas más notables de la guerra civil, la solución que encuentra, una solución extraordinaria hasta hoy, es unir en el mismo soberano los dos poderes. La Iglesia, es decir, el credo que todos van a poder sostener, el credo de cada uno va a ser el que el soberano diga. El credo público, la religión pública va a ser la que el soberano diga. Y se terminó. Basta, no hay más, las iglesias, 800 iglesias, 1000 disputas, que a quién le obedezco, nada. Al interior de mi casa puedo ejercer o profesar cualquier religión, puedo adorar a una estatua o puedo adorar al perro, pero para afuera la única religión admitida es la que el soberano diga que es la religión del Estado. Entonces ahí Hobbes rompe, es decir, hace el gesto simbólico, que ya se había hecho gesto histórico de romper con Roma, ¿no? Vía la reforma, lo que Sofía ya explicó, y unifica en el soberano los dos poderes, civil, político, eclesiástico, religioso. Esa sería la mitad de esa mitad superior, que sería el plano simbólico, ¿no? El cuerpo del soberano y los poderes. Y desde la línea del horizonte hacia abajo, en lo que queda, lo que vemos es el plano de la realidad, como dicen algunos. El plano de la realidad, que es una ciudad absolutamente pacificada, donde hay poquísimas figuras humanas, y lo que se distingue claramente es, de un lado, una iglesia y del otro lado una fortaleza, que son símbolos de los poderes, y ese soberano, por lo tanto, erigido así, es el que pacifica la sociedad. Es la única manera que Hobbes encuentra de lograr la paz. De la mitad hacia abajo, hay en el medio, donde están los datos del texto, un telón parecido al telón del teatro, donde está el nombre del texto, en inglés, no en latín, el autor, y abajo de todo dice Londres, el editor, 1651 al final. Ahora bien, tenemos una serie de 5 imágenes a los costados que se corresponden con la espada pública, con lo político y con lo religioso del otro lado. Hay una especie de correspondencia en estos símbolos, y entonces tenemos el castillo y la iglesia, la corona y la
mitra papal, eso se llama mitra, que es lo que tiene el Papa puesto por encima como símbolo de poder. Que lo tiene hasta ahora, Betty, además, ¿no? La mitra tiene el Papa, Hasta claro. ahora y se llama mitra hasta ahora. Sí. Tal cual. Como el báculo se llama báculo papal hasta ahora. Exactamente. Que en nuestros presidentes y presidentas, esa figura simbólica sigue estando en el bastón de mando. Ha pervivido, ¿no? Hasta ahora. En el momento de la asunción, ¿vieron? De los presidentes y presidentas, se pone la banda y se le da el bastón de mando. Es decir, hay todavía un eco de aquello, una cosa simbólica del poder. Bien, después hay un cañón de este lado y del otro los rayos de la excomunión. Los rayos de la excomunión, saben, jóvenes, que es cuando la iglesia excomulgaba a los herejes, los echaba en una disputa. Después hay signos de una batalla, cañones, banderas, y del otro lado, eso era en la época los signos de las disputas teológicas, ¿no? Bueno, dejémoslo así, de los silogismos, los dilemas de la escolástica, y al final acá hay una batalla, y en el otro lado un sínodo, que es una reunión de obispos. Todos esos son símbolos de conflictos por la división entre ellos. Si leemos de abajo hacia arriba, todos estos símbolos de los conflictos, las disputas, las batallas, la división, que está marcada por el título, esa división se soluciona con la imagen del soberano. Es decir, leemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba esta extraordinaria imagen, que es una especie de perfecto resumen de las ideas centrales del texto, y bueno, por eso es tan conocida. Si tienen el texto por ahí o tienen ganas de anotar, al final del capítulo 28, estamos muy lejos de él, Hobbes hace la referencia a esto. Dice, final del 28, hasta aquí he mostrado la naturaleza del hombre, cuyo orgullo y otras pasiones lo han obligado a someterse a gobierno, y el gran poder de ese gobernante, a quien he comparado con el Leviatán, tomando la comparación de los dos últimos versículos del capítulo 41 del libro de Job, J-O-B, cuando Dios, habiendo presentado el gran poder del Leviatán, lo llama rey de los orgullosos. Dice, nada hay en la tierra que pueda compararse con él, está hecho para no tener miedo, es el rey de todos los hijos del orgullo. El soberano, siendo el rey de los hijos del orgullo, es una imagen realmente de las mejores, pero como es mortal y está sujeto a decadencia, igual que las demás criaturas de la tierra, y como en el cielo están, no en la tierra, las cosas que él debe temer y las leyes que ha de obedecer, en los siguientes capítulos hablaré de sus enfermedades, etc. Ahí está la referencia precisa a de dónde toma Hobbes, el autor, la imagen del monstruo Leviatán, que era un monstruo marino, ¿no? Y que algunos autores dicen que Hobbes lo busca justamente para indicar el poderío inglés sobre los mares, ¿no? Que no es muy, es Carl Schmitt el que dice eso, no está muy errada, me parece la idea. Lo tengo. Sofía tiene un tatuaje hecho de una revista que se llama Deus Mortalis Argentina. Sí. Después el otro texto que el otro día mostré, que es el último que Hobbes escribe sobre la guerra civil, se llama Vemos, que es también una bestia del Antiguo Testamento, una especie de rinoceronte, elefante, no se sabe bien, que es de tierra. O sea, ahí sería un poco la disputa. Bueno, ¿cómo estamos con la hora? Jóvenes, preguntas, por favor, ya que están asistiendo.
¿Hay preguntas? Hagamos como cuando estamos en clase. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Volvemos al capítulo 16, que es un capítulo importante. Ustedes van a ver que decimos cada rato que son importantes todos los capítulos. De mi parte no, creo que todo quedó claro. Gracias, Macarena. En el capítulo 16, que digo, es central en este caso para la teoría política moderna. Hobbes escribe, establece, configura, desarrolla, inventa, como querramos, la primera, digamos, la primera siempre entre comillas, teoría de la representación política hasta el día de hoy. Todos ustedes saben lo que es la representación política. Abran los micrófonos y digan sí sabemos o no sabemos. ¿Saben lo que es representar en política? Se fueron a dormir la siesta, me parece. Sí, sí, Virginia, gracias. Hacer que alguien vaya por mí, ¿no? Alguien a quien nosotros, claro, bien. Alguien a quien nosotros elegimos para que vaya por nosotros y haga por nosotros. Los diputados, los concejales, los senadores, el presidente, el gobernador, el intendente, etcétera, son nuestros representantes. Van y hacen, en lugar de nosotros, lo que nosotros cuando votamos, digo, esto es ahora, ¿no? Lo que nosotros cuando votamos le dijimos que hagan. Bien. No entremos en ningún tipo de cuestión fáctica de si hacen o no hacen lo que le dijimos. Bien. Eso corresponde para que lo hablemos con el mate. Vamos a la teoría. Entonces, en el capítulo 16, Hobbes hace eso. Explica la primera teoría de la representación moderna porque el soberano de Hobbes va a ser nuestro representante. Es un representante. Entonces, Hobbes comienza definiendo qué es persona, que lo toma del latín, una persona cuyas palabras o acciones son consideradas como suyas o como representaciones de palabras o acciones de otro hombre, de cualquier cosa, etc. Bien. Y entonces, utilizando una metáfora que Hobbes toma del teatro, que era, como dijimos el otro día, una práctica, bueno, una práctica no, el teatro, un arte absolutamente desarrollado en la época de Hobbes. Piensen que ya había sido el gran siglo de Shakespeare, estaban representándose todo el tiempo obras de teatro, por lo tanto el público sabía de qué hablaba Hobbes. Y Hobbes va a usar entonces una serie de expresiones tomadas del vocabulario del teatro para explicar la representación política. Y va a decir de las personas artificiales, algunas dicen palabras y realizan acciones que pertenecen a quienes representan, entonces la persona es el actor y el dueño de esas palabras y acciones es el autor. Entonces, esto vendría a querer decir lo siguiente: todos los súbditos, todos aquellos que pactamos y que instituimos un soberano, somos autores. Y el soberano es el actor que va a representar una especie de libreto que nosotros autores le dijimos que interprete o represente. ¿Entendemos esto? Entonces, para imaginarlo más en términos hobbesianos, los súbditos escribimos un libreto que dice preservar la paz y la seguridad, nada más, y se lo entregamos al soberano que es el actor. Ese actor va a hacer todas las acciones necesarias para asegurar, para cumplir
con lo que le dijimos, que es mantener la paz y la seguridad. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Se entendió? Melissa, vos que te estoy viendo la cara, ¿se entiende? Actor, autor y la indicación de qué hacer. Nosotros somos actualmente autores de un libreto que le damos cuando votamos a cada uno de nuestros representantes para que vaya y actúe en nombre nuestro y haga tal cosa. ¿Sí? A mí, En el voto o en la plataforma, etcétera. Job está pensando en otra cosa, en un soberano, ¿no? En una pluralidad de representantes como tenemos nosotros, ¿no? Bien, eso no es así. Está pensando en uno. sí, a mí siempre me llamó la atención este capítulo, además de todo lo que ya comentó Betty, digamos, bueno, de pensar justamente la representación a través de la metáfora del teatro Ujú. y lo que implica en términos, digamos, de representación política moderna. Pero lo que siempre me llamó la atención es, de alguna manera, creo, yo soy hija de un director de teatro, y el conocimiento que tiene Hobbes de cómo funciona, porque lo que el sentido común le diría a uno es que quien tiene efectivamente la capacidad, digamos, quien tiene la sartén por el mango, vamos a decirlo, uno creería que es el autor, ¿no? O sea, que el actor solo puede hacer lo que el autor le dice. Y la realidad es que en el teatro eso no pasa, digamos, ¿no? El autor o incluso el director propone algo, pero la realidad es que al momento de la escena, Claro. quien decide cómo, qué se hace, Claro. es el actor, ¿no? O sea, un director, un autor puede decirle, mira, vos tenés que parar de acá, tenés que decir esto, y el actor al momento de salir puede hacer lo que se le cante, ¿no? Exactamente. Interpreta. Exactamente. Entonces, lo que nos diría de alguna manera el sentido común, que es que quien tiene efectivamente el poder sería el autor porque le dice, le dicta todo el tiempo qué tiene que hacer al actor, en la realidad no es así y no lo es en el ejemplo, en la metáfora de Hobbes. O sea, Claro. nosotros simplemente le entregamos ese libreto que dice paz y seguridad, ¿no? Preservar la paz y la seguridad, y después el actor, ¿no? El soberano hace, o sea, interpreta, ¿no? Ese libreto como le parece. Entonces a mí siempre me llamó la atención eso, porque uno, digamos, intuitivamente diría lo contrario, y Hobbes evidentemente tiene como un conocimiento del teatro que le permite pensar efectivamente esa metáfora muy adecuadamente a lo que en realidad pasa. Exactamente, porque el soberano de Hobbes, actor, como dijo recién Sofía, va a procurar paz y seguridad como le parezca, porque no le decimos cómo lo tiene que hacer, le decimos solo eso. Y digo, piensen en la portada del texto, en esa división de la parte de abajo donde hay una cortina de teatro. Es decir, la política es una escenificación, una idea que ya habíamos discutido con Maquiavelo, ¿no? Ahí no levantamos es teatro. Entonces, ese representante que está erigiéndose también en la portada es un actor, ¿no? Que está por salir a escena, digamos, a partir de esa cortina de teatro que aparece en la portada. Digo, hasta eso está en la figura, ¿no? Sí, además La está como idea, muy marcada, digamos, ¿no? Una cosa, una característica de la modernidad, que un poco comentó el Ale la otra clase, que es la idea de que en realidad, de alguna manera, lo que importa es la vida pública, ¿no? Esta separación, foro interno, foro externo, etcétera, que, por ejemplo, en los clásicos no existe, o sea, no existe en términos de, obviamente que existe el oikos, todo, pero en realidad, digamos, no está esta separación tajante, ¿no? Acá Hobbes la demuestra, digamos, bueno, ustedes en su casa, lo que quieran. Ahora, para la convivencia, la comunidad, la sociedad civil, se hace esto, ¿no? Y eso es básicamente lo importante. exactamente, eso es lo importante. Y iba a decir algo y ahora se me fue por lo que dijiste, bueno, no importa. Me acordé por lo que nombraste lo que había dicho Alejandro, que esto tiene que ver también con la idea de la legitimidad ascendente.
es decir, que ya no, la legitimidad no viene del cielo ni viene dada por naturaleza, sino que es el resultado de lo que sucede entre los seres humanos abajo, que se convierten después en súbditos. Entonces son todos esos, mediante el acuerdo racional y voluntario, los que pactan y le dicen al soberano que resguarde la paz y la seguridad. Ahí también está la cuestión de la legitimidad ascendente, ¿no? Que son estos quienes le dicen lo que tiene que hacer. Cómo lo hace es cosa de él, pero el libreto se lo dan los súbditos. ¿No? Decir, bueno, ahora ya estás instituido, tenés que hacer esto. Nosotros somos quienes fundamos esa legitimidad moderna, absolutamente moderna, al Sí, Dios mortal. Exacto. Yo igual ahí me parece que hay como un punto, no me quiero adelantar, no sé si un punto en relación a Hobbes es, en ese sentido, como decía Betty, completamente moderno, pero también tiene cierta originalidad, digamos, por ejemplo, Hobbes va a decir que la unidad política no viene de arriba hacia abajo, sino que sí viene de abajo hacia arriba, sino que es justamente la unidad del soberano lo que va a permitir la unidad de los súbditos. Algo así como que para que exista un pueblo, antes en realidad tiene que existir o existe gracias a que hay un soberano, digamos, ¿no? Eso, exactamente. Sí. Eso es lo Esa es una cosa que, bueno, que es bastante complicada de entender en primera instancia, ¿no? Sería, bueno, es la clave de Hobbes de algún modo, ¿no? Y efectivamente, sí, tal cual. Es la idea de que el soberano es condición para la existencia de ese uno que es el pueblo. Exactamente, una multitud Sin de la hombres. mediación del soberano no hay, esa multitud no se constituye como un pueblo. Es una idea muy importante para pensar la representación política y tiene mucho que ver con la filosofía política, digamos, y la dificultad es que en general va en contra de nuestro sentido común, ¿no? De los modos como nosotros pensamos la relación de representación. Pero es central para entender la política. Lo político es eso, justamente. Exactamente, que es lo que dice en ese capítulo que seguramente estaba... Es decir, que lo que nos salva acá es que esta es una facultad de ciencias políticas, entonces los estudiantes están obligados a estudiarlo y a saberlo, porque en otras circunstancias esto lo olvidamos, lo dejamos de lado. En cambio acá, efectivamente, ese elemento que acaba de señalar Sofía es el elemento central para entender el problema de la teoría política. Una multitud de hombres, es lo que estaba citando Sofía, deviene una persona cuando esos hombres son representados por un hombre o una persona. Exactamente. Igual me parece que es interesante pensarlo, como decía Ale, quizás nos parece que es como contra el sentido común o contra lo como pensaríamos hoy. Sin embargo, yo creo que hay ciertas operaciones, ciertos movimientos, digamos, por ejemplo, en relación a la adhesión partidaria, ¿no? En términos de representación, que también juegan un poco así, ¿no? Juegan un poco, bueno, yo pertenezco a determinado partido, por ejemplo, un ejemplo es un poco estirado, pero para pensar, digamos, esto, para sacar un poco de complejidad. Yo pertenezco a determinado partido, obviamente que uno pensaría, bueno, nosotros conformamos este partido que tiene estos representantes, pero muchas veces es al revés, digamos, ¿no? O sea, yo por pertenecer a este partido, en realidad es porque, claro, la unidad de esos referentes hace que uno pertenezca a cierto partido, por ejemplo, ¿no? Digo, es un ejemplo simplemente para poder pensarlo, no es así. Para pensar esto que al principio parece un poco abstruso, pero que es así y es lo que está pensando Hobbes. Digamos, a la inversa del sentido más común posible, de la doxa más banal, ¿no? Exactamente. El capítulo 18, que me parece que lo pueden tranquilamente leer solos y nosotros damos indicaciones, que también es importantísimo, los derechos de los soberanos por institución. Hobbes establece allí cuáles son justamente
borro lo que dije, que es justamente todo lo que el soberano hace o tiene derecho a hacer. ¿Se entiende? Digamos, y Hobbes lo establece con punto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hace el soberano por el hecho de ser soberano? ¿Qué está facultado a hacer por esa institución, ¿no? Que es el resultado del pacto, etcétera? Y es ahí donde Hobbes dice, por ejemplo, que el poder soberano no puede enajenarse, y dice no puede haber quebrantamiento del pacto por parte del soberano, en el punto 2. ¿Por qué el soberano no puede romper el pacto? Porque no pactó. ¿Se acuerdan cuando dijimos pactamos cada uno con cada uno, menos el soberano? Si el soberano no pacta, que no lo hace, sigue permaneciendo en estado de naturaleza. Esa va a ser una de las causas por las cuales puede castigar. Sigue teniendo todos los derechos que cada uno de nosotros tenía antes del pacto. Y entonces, no ha hecho, eso dice ahí en el punto 2, no ha hecho de antemano ningún pacto con sus súbditos. Tendría que haberlo hecho con la multitud, pero con la totalidad no se puede, porque entonces cada uno de nosotros hizo un pacto con cada uno. Y además Hobbes dice otra cosa. Si uno, además dice, si uno o varios de ellos, de los súbditos, ¿no?, alegan que ha habido un infringimiento del pacto hecho por el soberano cuando éste fue instituido, es decir, supongamos que pacta, entonces 3 de ustedes dicen, bien, no cumplió con el pacto, y otros alega que no hubo semejante infringimiento. 3 de ustedes dicen, usted hizo el pacto y no cumplió, y otros 3 dicen de ustedes, sí cumplió. Entonces, dice Hobbes, no hay juez que pueda decidir la controversia, y por lo tanto la decisión tendrá que ser dejada nuevamente a las armas, y todos los hombres recobrarán el derecho de protegerse a sí mismos usando su propia fuerza, etc. Volveríamos al estado de naturaleza. Si el soberano pacta con nosotros y por lo tanto estamos en condiciones de decirle, usted no cumplió el pacto, y otros le dicen, sí, usted cumplió, la resolución de ese conflicto, dice Hobbes, será dejado a la fuerza. El grupo que tenga más fuerza ganará en esa disputa. Ay, apareció el gato como el mío, todo negro igual que el mío. ¡Qué hermosura! Hola, gato. Y entonces esa resolución por la fuerza significa la vuelta al estado de naturaleza. Entonces el soberano no puede estar condicionado, por eso, entre otras cosas, no pacta, no puede estar condicionado por ese pacto que nosotros sí hicimos entre todos. Bien. Eso me parece, perdón Betty, también puede ser un poco una respuesta a la pregunta que hizo Macarena sobre qué pasa si hay, digamos, si hay un conflicto con el soberano, etcétera. Está bien, está bien. No pacta, queda en estado de naturaleza y por lo tanto nunca se le podemos decir usted no cumplió el pacto porque no pactó. Todo lo que haga lo hará cumpliendo ese libreto que le dimos, siendo actor de lo que dijimos nosotros autores. Después, Hobbes dice que el soberano, bueno, no puede protestar, también respuesta a la pregunta, ¿no? No puede protestar de lo que se decidió por mayoría. El 4 dice que no puede ser acusado, las acciones no pueden ser acusadas por el súbdito, y eso tiene que ver con lo que leímos en el 16, cuarto, ¿no? Cada súbdito es autor de todas las acciones y juicios del soberano instituido. De ello se seguirá que nada de lo que éste haga podrá constituir injuria para ninguno de sus súbditos.
Perdón, Betty, es un punto importante porque como veíamos en Agustín y en Tomás, ¿no? El problema de la obediencia. En Hobbes, la obediencia no solo está dada por el castigo, ¿no? Por el miedo a la espada pública, sino también porque habría como una contradicción lógica en desobedecer algo que algo de lo cual de alguna manera yo soy autor, ¿no? Es decir, esa trampa de alguna manera en la que nos pone Hobbes es que no solo tenemos el miedo a la espada pública, sino también que desobedecer a lo que diga el soberano es de alguna manera desobedecernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Como el soberano hace lo que nosotros le dijimos que haga, no podemos decirle, usted actuó mal, porque es como si dijéramos cada uno de nosotros, ¿no? Es una especie de trampa lógica. Exactamente, claro. De por qué no podemos decirle al soberano, usted se equivocó, y por qué no podemos desobedecerle. Exactamente. Sería desobedecernos a nosotros mismos, ya que él es nuestro representante. Es como si fuésemos nosotros. Exacto. Eso es importante porque a veces, bueno, sobre la pregunta, bueno, ¿qué sería la obediencia para Hobbes o cómo está la obediencia para Hobbes? No es solamente, que ya es bastante, el miedo al castigo, a la espada pública, sino también esta, digamos, contradicción. No cualquiera debería ser soberano entonces. Sí, puede ser cualquiera. Sí, el tema, claro, recuerden que el tema es la figura, ¿no? O sea, claro, no hay acá sangre azul, derecho divino, heredero, en principio, ¿no? Bueno, pues prácticamente son reyes los reyes. En la historia. Sí, de hecho, como dice Hobbes, digamos, los momentos en los que se ataca, entre comillas, se desobedece o se pone en discusión la figura del soberano, tome la forma de gobierno que tome, ¿no? Es decir, monarquía, no sé, aristocracia, lo que sea, ¿no? Sí. Lo que termina pasando muchas veces es esto que dice Hobbes de la guerra civil, o sea, para Hobbes, de alguna manera, la guerra civil es el estado de naturaleza, ¿no? De alguna manera. Entonces... toda objeción que le hagamos es justamente eso. Exactamente. Pero bueno, es interesante para tener en cuenta esto, no solamente el castigo asegura la obediencia, sino también esa trampa lógica, digamos, que nos pone Hobbes en la metáfora del teatro. Exactamente. Bueno, otra cosa importante que hay entre los atributos del soberano, que Hobbes lo pone como en sexto lugar, es que el soberano ejerce la censura, es decir, el soberano es el árbitro de qué doctrinas pueden hacerse públicas y qué doctrinas no. Como diríamos hoy, un censor que dice qué libros se pueden editar, qué películas se pueden ver, como hubo en algunos momentos, periodo de la dictadura argentina, qué libros se pueden ver, qué películas se pueden ver, qué programas se pueden ver, bien, que por suerte ya no existe. Bueno, también es una larga discusión en este momento, porque el monopolio de los medios por ahí dice que se puede leer y que no. Pero en Hobbes es muy claro. ¿Qué opiniones y doctrinas desvían de la paz y cuáles son los que conducen a ella? Es decir, se van a hacer públicas solamente las doctrinas que favorezcan la paz, como por ejemplo el libro de Hobbes, que favorece la paz. Este sí. Lo demás censura, que es una figura que atraviesa los siglos, ¿no? Bueno, el séptimo punto fundamental es donde Hobbes dice que el soberano establece qué es mío y qué es tuyo. Dado que en el estado de naturaleza nadie podía decir, esto es mío, porque venía Sofía con más fuerza y me lo sacaba, es decir, todos en el estado de naturaleza teníamos solamente una posesión precaria. En la sociedad civil, de la mano del soberano, va a aparecer la propiedad. Entonces el soberano va a decir, como dice Hobbes, lo que los hombres llaman propiedad, el mío y el tuyo. El soberano tiene el poder absoluto de prescribir las reglas por las que los hombres sepan cuáles son los bienes que pueden disfrutar y qué acciones pueden realizar sin ser molestados por ninguno de sus co-súbditos. Esto, Job va a decir, es mío, esta casa es mía,
y por lo tanto la protege de mi vecino, que no puede decir que es suya porque es mía, pero el soberano sigue manteniendo la potestad de que si necesita mi propiedad para fines de preservar la paz, puede tomarla, puede tocarla. ¿Se entiende, Este no? punto, sí, este punto es, Sí, este punto, dale, sí, sí. No, este punto nos puede sonar, es el estado actual, digamos, ¿no? O sea, Exactamente. nos puede Siempre sonar por decimos cómo está el planteado. mismo ejemplo. Cuando pasa la autopista por la mitad de mi campo, el Estado viene y dice, hay fines superiores, ¿no? Claro. El bien público, por lo tanto Ujú. su campo va a quedar dividido en dos y esta parte de su propiedad la toma el Estado, el soberano. Claro, o al revés, cosas que son de bien público puede privatizarlas, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Exacto. No, Bueno, estamos acá con el problema de los humedales, por ejemplo, ¿no? bueno, sí, terrible. O sea, también eso, no, nos parece que está planteado así como que el soberano viene y le dice, toma esto es tuyo, toma esto. No, establece las reglas por las cuales efectivamente se limita la propiedad. Disfruta de su propiedad, pero esa propiedad está sujeta a expropiación con el objetivo del bien público, de un bien público mayor. Exactamente. Bueno, entonces, eso es en el séptimo, ¿no? Que Job dice esto es lo que los hombres llaman propiedad. Entonces, el soberano establece por esta regla, mío y tuyo, y después dice Job, bueno y malo, legal e ilegal en las acciones de los súbditos, que son lo que constituyen las leyes civiles, es decir, las leyes de cada estado. Si en el estado de naturaleza, recordemos, no había mío tuyo, no había bueno malo, no había justo injusto, ni legal ni ilegal, porque para preservar la vida podía hacer cualquier cosa, hasta matar, todo esto lo pone la ley del soberano. Mío tuyo, bueno malo, justo injusto, legal e ilegal. Es decir, ya no hay un justo natural, una legalidad cósmica o divina, sino que todo es ahora producto de la decisión soberana cuando legisla y establece cada una de estas cosas. Voy a saber qué puedo hacer o no según la ley del soberano. Bueno, después que nombra a los jueces, tiene el derecho de hacer la paz y la guerra, elegir los ministros, premiar a unos, premiar a otros. Y hay una referencia interesante también por allá, un poco después, cuando hace un resumen de los derechos que son la esencia de la soberanía, que tiene que tener control sobre las doctrinas, está pensando en la religión, porque si no los hombres se alzarán en rebelión por miedo a los espíritus, a la superstición que Hobbes abominaba como pocas cosas en la vida. La gente tenía miedo a los espíritus porque era supersticiosa y porque la religión hacía que las personas tengan miedo a los poderes invisibles. Bueno, y eso a Job le parecía lo más antipolítico y lo que más podía atentar contra la paz del Estado, ¿no? Bien. Bueno, el pueblo inglés no hubiera caído en la guerra civil, etc. ¿Tenemos alguien ya de consulta de...? No, ¿no? De consulta de... No, todavía no. Bueno, si están allí y anotan, el capítulo 19 lo solemos saltear, salvo cuando leemos la definición del derecho de sucesión, que a mí me gusta mucho, que está por ahí, búsquenlo. Job dice que la ley de sucesión es una artificial eternidad de vida, ¿no? Los hombres han inventado la ley de sucesión para que el Estado no muera. Mueran los soberanos, las personas, pero el Estado no, y por eso han inventado el derecho de sucesión. Eternidad artificial, es decir, el Estado va a durar artificialmente. El capítulo 20 también lo salteamos. Bueno,
Si no quieren saltear ustedes, quieren leer todo, sería una aventura intelectual extraordinaria. Y el 21, que es el de la libertad, que es un capítulo un poco complejo, y el de 21 y el, ¿cuál viene después que leemos? Después del 21, el 22 no, 25 del consejo no. No nos quedaría mucho para una tercera clase, me parece, Sofía y Alejandro. Sí. Y después tener un rato para repasar. En el interín ustedes pueden leer y anotar consultas, que sería lo deseable. Saben que nosotros más o menos llegamos hasta el 30, salteando algunos en el medio. Esa es lo que solemos hacer siempre. Bueno, ¿quieren que cortemos? Sí. Nos gustaría... Quería decirle simplemente una cosa que dijimos hace un ratito respecto del soberano, que en todo caso después podemos volver. La relación, digamos, de obediencia está dada por la protección también, es porque el soberano protege, que el súbdito obedece, digamos. Esa es una relación clave también para entender la figura del soberano. Claro, cambio protección por obediencia. Claro, pero lo clave también es que el soberano garantiza la protección, quiero decir, ¿no? Exactamente. Esa es su... O sea, un soberano que no garantizase la protección no sería un soberano, para decirlo de algún modo. Eso es esencia, ¿no? Si pierden una guerra con un enemigo externo, deja de ser mi soberano y puedo yo entonces tomar otro soberano que quiera. Exactamente. Que me puedo buscar otro que me proteja. Sí, eso dice Hobbes. Sí. Jóvenes, ya que están conectados y tenemos un poquito Esperemos que no estén como Bullrich, Betty, que no estén como Bullrich, que están pegados acá y están jugando la pelota en Paraná. No creo. Tomando porrones en Paraná, sí. No sé. No vamos a ser jovesianos, están escuchando. Melissa Arias sí, porque está acá conectada. No, acá estamos, dice Alonso, seguro, yo les creo que están ahí. Digo, ¿qué preguntas acá tienen? Estamos, dice Amaya Alonso. Sí, ¿qué preguntas tienen para hacernos? O comentarios. O decirnos cómo están, no sé, también vale. O también decir que quizás no entiendan, o capaz también se puede, o sea, porque... También se puede decir que no entienden. Sí. A mí me quedó todo claro. Gracias, Virginia. ¿Tenías el texto? ¿Tenías el texto para seguirlo? Sí. Lo cual muestra que Betty es una gran docente, porque explicar esto vía esta Meet, para explicar esto hay que tener muchos años. Toda la mañana pensando en esto. Años de experiencia. No saben. Toda la mañana pensando en esto. ¿Cómo hacer con un Hobbes sin presencia? Betty cuenta en media hora lo que a otros docentes le puede llevar fácilmente 5 horas. No, está mal. Hace falta tiempo, pizarrón, verle la cara. Sí, claro. No. Hoy estuve toda la mañana pensando eso. Digo, qué feo que estemos obligados a esto, ¿no? Es claro. Como, a mí me pesa toda la semana, y a ustedes me imagino que también, porque además tienen muchas clases así, tienen todos los días, ¿no? Y eso es... A mí me parece que lo interesante, la exigencia para los docentes es que te obliga, y sobre todo para la gente más joven, te obliga efectivamente a ser más eficaz porque hay que ser mucho más conceptual. De modo que creo que para la gente joven, los docentes es un entrenamiento interesante, ¿no? Porque te obliga justamente a sintetizar. Al mismo tiempo, a mí me parece que el problema que tenemos, yo sigo creyendo que el aula es un teatro y que hay que escuchar al otro y verlo ahí, tocarlo, digamos, sentirle... Seguro. Yo creo eso, pero al mismo tiempo lo que se pierde en este tipo de vínculos es ese exceso, que a veces es un pie de página, y que sin embargo para el estudiante puede ser la vida entera, porque en general uno se acuerda muchas veces de la clase de lo que fue secundario, de un desvío, de algo que se dijo en relación a otra cosa, y a lo mejor es lo más interesante de todo y no, ¿se entiende? Lo que uno a veces conversa, discute, en fin. Me parece que eso es lo que te queda también en la cabeza. Ahí recién dijo alguien que también, que no solo tienen una clase por semana, sino que tienen que hacer trabajo, claro, presentar trabajos y todo eso, que nosotros tratamos un poco de evitárselo para no sobrecargar tanto las cosas.
aún sabiendo que evitar muchos trabajos prácticos por ahí hace que, bueno, que no lean tanto el texto, no sé, son opciones, ninguna es la mejor. A lo mejor si tuviesen más trabajo sobre Hobbes, por ejemplo, qué sé yo, no, estarían más obligados a ir al texto, no lo sé. No lo sé y no lo sabré nunca, qué sé yo, esto es primera vez en la vida. Esperemos que sea la última. No sabemos, claro, no sabemos. No sabemos, porque ahora están diciendo que la gente se infecta de nuevo, el que tuvo el COVID vuelve a tenerlo, qué sé yo. Bueno, sí. Y bueno, pasa que eso hasta que no salga una vacuna. Sí, bueno, es obra del diablo, dirían. Dirían los que Job odiaba, que tenían miedo a los espíritus. Es obra del diablo. No hay. Si uno fuera creyente diría eso, es obra del diablo. Sí. ¿No? Inventar un virus tan inteligente que te contagia sin que te des cuenta es del diablo. Igual todos los virus te contagias sin darte cuenta, pasa que este está como desaforado. No contagias a otro cuando no sabes que lo tenés. Claro, sí. No, para un poco lo que decía Ale también. Un síntoma y contagió. Sí, sí. De que nos pasa eso, o sea, nosotros normalmente en la clase contamos mucho más, desarrollamos mucho más aquellas partes que nos olvidamos o que no leemos. Que no leemos ahora, nos quedan afuera, entonces. Sí, son 3 horas. Sí, claro, son 3 horas largas y largas. Son 3 horas de clase y nosotros estamos haciendo. Claro, ¿y cómo les van las otras materias? ¿Alguien quiere contarnos cómo les van las otras materias? ¿Las van llevando más o menos bien? Melissa, que es la única cara que veo. Yo no tengo otras materias, la verdad es que curso teoría por amor. La cursé hace muchos años, yo trabajo social y bueno, en algún momento llegué a hacer algunas materias de teoría que me gustaban y bueno, nunca las rendí, la verdad que este año dije las voy a recursar y bueno, me inscribí en teoría nada más, así que disfruto muchísimo, pero bueno, también es un obstáculo en otras circunstancias laborales que uno tiene que vivir en mismas plataformas. Así que tiene lo más complicado, pero me gusta mucho más esta modalidad que la clase grabada. Si bien para mí es más práctica la clase grabada, en estas circunstancias, me resulta mucho más didáctico porque tenemos el ida y vuelta para cualquier consulta. En el momento, digamos. Al margen de que uno pueda enviar las consultas, acá lo puede. Sí. Sí, ahí decía quien Alonso que tienen que entregar muchos, una semana movidita que tienen muchos TP que entregar. Ajá. Y la rendida, claro, tienen mesa la semana que viene. Claro, algunos van a rendir. Claro, la misma mesa que tenemos nosotros. Sí, ahí me quedó congelada, Sofía, a mí. Ahora. A ver. Me quedaron, ahí está, me quedaron congeladas. Ahí sale de vuelta. No, a mí no me salió ni Sofía ni Melissa, las tengo congeladas. Estás con mala conexión, Betty, ahora te agarró, porque durante la clase estuvo perfecto, pero ahora me parece que estás con. Bueno, ahora ya está, ya te veo moviendo y todo eso. Bueno, los estudiantes de la clase, si quieren despedirse, nosotros nos vamos a quedar un ratito, yo me voy a quedar un ratito por si vienen alumnos que van a rendir el viernes que viene. Claro, es verdad. Para consulta. Así que si necesitan desconectarse, hasta tengan en cuenta esas sugerencias de lectura que hacemos. Bueno, el viernes que viene entonces no, porque hay mesa de examen, recuérdenlo, el otro. Después les vamos a armar unas guías de estudio de Hobbes. Ya estoy preparando algunas cosas. De acuerdo. Muy bien. Alonso se fue. Virginia, gracias, chao.